Buenas tardes, bienvenidos al curso de AutoCAD Inicio al Dibujo 2D, en su sesión, en su clase número 4. Antes de comenzar, por favor me confirman el audio para iniciar. Ok, gracias por la confirmación. Entonces comenzamos con la sesión 1 de la clase 4. Ok, en la última clase estábamos viendo lo que son las herramientas modificadoras. Los modificadores. Habíamos visto mover, rotar, copiar, mirror, stretch, escalada, trim y extend, y vimos fillet, chamfer y blend curve. Continuamos, completemos los modificadores que faltan. Ok, bueno. Con estas herramientas que acabamos de ver hasta aquí, luego vamos a ver el resto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 6. Voy a rotar acá. Vamos a hacer el ejercicio 6. Como podrán ver, es una pieza en planta con unos agujeros, con unas dimensiones específicas, y ahora se le suma un corte longitudinal, que vemos por acá, el corte A, donde entonces tenemos que desarrollar los elementos que se ven en corte. Esto lo podemos hacer de varias maneras, por supuesto, de las que hemos visto hasta ahorita, y vamos a utilizar algunas de las herramientas de modificación que ya hemos visto. De principio, bueno, es una figura que mide 190 por 108. 190 por 108. Entonces, vamos a abrir un archivo nuevo. Y vamos a hacer entonces aquí con la herramienta rectángulo. Vamos a empezar desde el punto 0, o sea que yo le voy a decir 0 a 0. Y le voy a dar las dimensiones. Dimensiones 190 por 108 de altura. Ok, ahí tengo un primer rectángulo. Es una manera de hacerlo. Yo pude haber dibujado también con polilito. Pero yo teniendo dos medidas, puedo comenzar. Analizamos por dónde podemos comenzar. Por ejemplo, aquí me dice que esta altura es de 40. Después viene 60. Después viene este radio acá, este arco, que tiene un radio de 14. Y continuamos. Entonces, yo me puedo parar acá y le voy a decir que me añada un vértice. Y aquí para arriba vamos a activar el ortomodo para obligar al cursor a moverse en este sentido. Entonces le voy a decir que es de 40. Ah, no, ya va. Hacerlo aquí. Añadir vértice. Y aquí para acá, 40. Y le doy Enter. Ahí tengo el punto 40. Voy a añadir otro vértice hacia acá. Activo el F8. Que sería esta profundidad 60. De aquí para arriba, añado un vértice que es de radio 14, pero de diámetro 28. O sea que vamos a agregar acá, en línea recta, 28.
Y voy agregando vértices. Ahora aquí proyecto la intersección de estos. Fíjense como ya tengo esta forma de este lado. Vamos con este punto. Voy a decir que voy a añadir un vértice. Voy a empezar desde arriba. Añadir un vértice, proyectando este punto para acá. Acá, añado un vértice hacia acá, que son 60. Y así sucesivamente voy agregando vértices usando las proyecciones que ya tengo allí. Ahí está. Ya tengo la figura principal. Ahora simplemente acá lo voy a convertir en arco. Acá y acá. Y ya tengo la forma principal de mi figura de 190 por 108 o 108 y con las medidas que dice acá. 40, 60, 28, 60, 40. Igualmente este lado es igual a este. Ahora vamos a poner los círculos. Allí lo que tenemos que evaluar es qué datos me da para colocar los círculos. Aquí tengo básicamente tres circunferencias que conforman los agujeros. Tengo una de 16, de diámetro de 16, otra de diámetro de 10 y otra de diámetro de 8. Están de aquí para acá a una distancia de 20. Entonces le voy a decir círculo, centro diámetro, que es el dato que tengo, y de aquí para acá 20. Muevo el cursor para garantizar la línea verde y el gran más grande es de 16. Teniendo este ya como base, puedo crear otro círculo en su centro, que va a ser de 10. Y otro círculo me faltaría uno de aquí para acá, según la distancia que dice acá es 20 de centro a centro, de este centro a este centro es 20, con diámetro de 8. Diámetro de 8. Ahí tengo ya me parece que quedó más corto. Me quedó de 15. Strike. De aquí para acá, 20. Y un diámetro de 8. Bien. Entonces, aquí tenemos estos tres circunferencias. Fíjense que esta es una simetría de esta y estas dos una simetría de estas dos. Entonces vamos a empezar a usar la herramienta de simetría. Entonces le digo aquí mirror, selecciono mis tres círculos, tres circunferencias y genero un eje de simetría justamente en la mitad de la pieza. Le doy clic para fijarlo, botón derecho, Enter. Ahora vamos a hacer una simetría hacia acá abajo. Digo mirror, busco fíjate que aquí está el centro geométrico y le doy hacia abajo. Ya tengo los
agujeros creados. Ahora vamos a hacer el corte. Ahora vamos a hacer el corte. Este corte es una proyección de esto que está acá. Es un gran rectángulo que mide 190, que es lo que mide esto de ancho. Fíjense que aquí está, 190 por 25 de altura. Es lo que llamo yo simplificar, pues buscar los elementos de dibujo básicos para saber qué herramienta usar. Ahí uso un rectángulo, proyecto, no importa la distancia de proyección acá, le voy a dar Dimension, 190 por 25. Y ahí está el rectángulo fijo. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es dibujar los elementos que corresponden a los agujeros. Fíjense que me está cortando el agujero acá. Entonces ahora, pero si yo simplifico, veo que esto es un rectángulo, este es otro rectángulo y este es otro rectángulo. Y esto de aquí es un espejo de esto. O sea que al resolver uno, simplemente hago un espejo del otro. Ya, rectángulo, entonces lo que hago es proyectar los cuadrantes que me permitan a mí determinar la intersección. Fíjense, yo puedo proyectar este cuadrante con esta intersección. Y ahí ya me permite hacer rectángulo. Ahora le voy a dar las dimensiones al rectángulo. Esas dimensiones son lo que es el diámetro de este agujero, que es 16, con la profundidad que me indica acá, que es 100, que es 7. Entonces le vamos a dar aquí Dimension, 16, Enter, 7, Enter. Ahora lo que queda es fijarlo en la posición correcta. Ahora vamos con el otro rectángulo que va aquí abajo, que sería la proyección de esta circunferencia. Esta está más sencilla, porque simplemente vengo aquí al rectángulo, proyecto el cuadrante con la intersección de esta línea. Proyecto el otro cuadrante con la intersección de la línea inferior. Y me da ya la figura rectangular que conforma el agujero. Faltaría esta. Voy a darle aquí rectángulo. Proyecto el cuadrante con esta intersección y el otro cuadrante con la intersección inferior. Ahí está. ¿Sí? Ahora digo mirror y genero un espejo de esto. ¿Qué nos falta? Bueno, colocarle el hash. Vamos a usar el ANSI 31 en este, en este, en este, acá y acá. Y ahí tenemos la pieza número 6 o el ejercicio número 6 ya realizado. Estos ejercicios están pensados para que ustedes puedan pulir su método de trabajo usando sobre todo lo que son las proyecciones e intersecciones y nos permita trabajar con precisión.
Ok. Vamos a guardar este como ejercicio 6. Bien. Continuemos entonces conociendo lo que son las herramientas de edición. Vamos a ver entonces el array o el arreglo. Voy a hacerlo aquí. Voy a dibujar un círculo. Selecciono aquí array. Vamos a empezar con el rectangular. Me pide como herramienta de selección de objetos, herramienta de edición, me selecciono el objeto, le doy clic y le doy un enter. Y él ya me crea una matriz de 3 por 4. 3 filas y 4 columnas. Automáticamente él me activa una pestaña donde están las herramientas de control para la matriz. Fíjense que me dice que son 4 columnas y 3 filas. Esta es la distancia entre elementos de centro a centro, en columnas y en filas, y el total, la distancia total del primero al último objeto. Aquí tenemos un valor de elevación en Z, pero como no estamos trabajando en 3D, sino en 2D, entonces allí lo vamos a dejar en 1. En este caso, vamos a mantenerlo asociado. Esto es para que él me mantenga agrupado todos estos elementos y yo poderlos modificar posteriormente. Ok. Ahora, yo le puedo decir aquí, yo quiero que sea de 5 por 5. Ahí está una matriz de 5 por 5. Y quiero que esté separado a cada 50. Ahí está. 5 por 5 a cada 50. Yo puedo controlarlo desde acá, pero también puedo controlarlo desde los grids que estamos viendo allí directamente sobre el grupo de arreglo. Estos grids me permiten a mí, por ejemplo, extender. Doy clic y puedo crear más elementos hacia arriba o puedo crear más elementos hacia la derecha. También puedo tomarlo de este punto, le quito el F8 y puedo crearlo en ambos sentidos. Estos controles que están acá, estos dos, que están más cerca del punto base, controlan la separación entre elementos. Okay. Luego que ya lo tengo listo, le voy a decir close. Fíjense que él es un solo grupo de elementos. Esto es un solo grupo de elementos que yo puedo volver a cambiar. A lo que yo le selecciono, él me vuelve a activar el conjunto de herramientas de edición, pero ahora me abre estas herramientas que son las opciones. Estas opciones me van a permitir a mí editar los elementos que componen el arreglo.
Ok. Vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Hay una primero que es editar la fuente. Recuerden que siempre hay un elemento original que es este, el que está normalmente en el punto de base del arreglo, es el original. Que por supuesto los demás no son diferentes a él, pero lo llamamos original porque es el primero que se generó. Pero en este caso se llama source, la fuente. Ok. Entonces yo puedo decirle, bueno, yo quiero editar la fuente. Le digo, editar la fuente. Me dice que seleccione el ítem que quiero editar. Puede ser cualquiera. Fíjense que él resalta todos los demás y me deja solamente en blanco el que yo seleccioné. En este caso, la fuente. Aquí yo puedo cambiar. Por ejemplo, yo voy a decirle que me dibuje un polígono y que me dibuje un triángulo. 3 lados. Que sea el centro, que sea este. Y quiero que sea inscrito. Y pongo un triángulo dentro de la fuente. Fíjense cómo automáticamente las copias cambian. Luego que ya yo he modificado la fuente, simplemente le digo aquí, salvar cambio. Si yo cambio la cantidad de elementos, entonces se repiten con el nuevo cambio. Puedo editar la fuente nuevamente. Le voy a quitar el círculo. Y valido. Ahora ya los círculos dejaron de estar y se quedan solamente los triángulos. Bien. Ahora, voy a seleccionar nuevamente el arreglo y tengo aquí reemplazar ítem. O sea que yo puedo reemplazar cualquiera de estos elementos por otro tipo de elemento. Por ejemplo, yo voy a dibujar un círculo, enter, selecciono el arreglo, reemplazar ítem. Entonces yo le puedo decir, bueno, primero me dice que seleccione el objeto que quiero usar como reemplazo, el círculo, enter. Ahora me pide el punto desde donde yo lo quiero colocar. Fíjense que él me toma siempre el punto base o el punto de referencia de la fuente. Pero yo no puedo seleccionar este punto porque si no el círculo me va a quedar en cualquier lado. Voy a decirle, no, mira, este objeto yo lo quiero colocar desde el centro, le doy en el centro y le digo lo que quiero reemplazar. Voy tocando los ítems que quiero reemplazar. El botón derecho, enter. Ahora fíjense cómo reemplacé elementos específicos de toda la matriz. Cuando yo le digo editar fuente, edito uno y él me edita todos los copias de ese elemento. Cuando le digo reemplazar ítem, me permite reemplazar elementos específicos. ¿Qué pasa si yo extiendo
la matriz sigue teniendo los mismos elementos como principales y solamente los ítems reemplazados se mantienen con la nueva figura. Ok. Ah, pero resulta que yo quiero que se mantengan los triángulos iguales. Le digo reemplazar, resetear, y él me elimina los ítems modificados, más no me cambia la fuente original. Aquí le voy a decir reemplazar fuente, le vengo acá, le digo círculo, desde el centro geométrico, elimino el triángulo, aquí con la herramienta borrar, guardo los cambios y puedo reducirlo nuevamente. Como ven, bueno, el array rectangular tiene una cantidad de opciones que me permite a mí jugar mucho con la distribución que hace el array rectangular. Ok, vamos con el otro array, el array. Vamos a saltarnos el path y vamos a ir al polar primero. Y después de último dejamos el path. En el caso del array polar, fíjense que yo le voy a dibujar un círculo acá. Voy a dibujar una línea. Y yo le puedo decir aquí, array polar, selecciono el objeto que se va a hacer el array. Y ahora especifique el centro. Le doy aquí, clic, y automáticamente me genera una repartición tal como dice acá. En cuanto a los ítems, tiene 6, tiene acá 60, con un ángulo de 360. Yo puedo ponerle un ángulo de 45, un ángulo de 90, un ángulo de 270, le pongo de 180, o 360. La cantidad, bueno, le puedo decir que me ponga 50 aquí. Fíjense cómo cambia la repartición. En este sentido, puedo hacer líneas equidistantes colineales a este elemento. Si le pongo 1, entonces deja el grupo original.
Cualquier elemento yo puedo hacerlo rotar alrededor de un eje. Ahí está. Ellos también tienen un control que yo puedo, si le quito el orto modo, yo puedo jugar manualmente también con ese control, cantidad de elementos. Claro, siempre van a hacer lo que diga acá, ponerle 10. Ok. ¿Qué pasa si hago girar a un círculo sobre un punto de sí mismo? Le digo aquí array polar y le digo que gire en este círculo. La cantidad, bueno, yo le puedo poner que sean 25. Fíjense cómo salen ya figuras eh, como con movimiento. Porque hice girar un círculo o una circunferencia en uno de sus cuadrantes con la herramienta array polar. Y después aumenté la cantidad de repeticiones. Vamos a decirle polar. Fíjense como hice una especie de hexágono de papagayo, pero es un solo elemento. Le puedo decir mover y se mueve como un solo elemento. Puedo aumentar también la cantidad de lados, por ejemplo, en vez de 6, quiero que sea 8 lados. Claro, lo que pasa es que no se cambia, no se actualiza el tamaño del triángulo. Pero yo puedo jugar mucho con esto. Ahí está. Y es un solo elemento, ¿no? Hacer uno de 4 lados. Entendiendo cómo funciona la herramienta, podemos lograr cosas muy interesantes en, en AutoCAD. Yo puedo a este elemento también cambiarle la fuente, ¿no? Editar fuente. Voy a editar aquí.
y validado. Fíjense que simplemente con unos pequeños cambios que le hice a la figura ya tengo una figura más, una figura diferente. Ahí hay tres. Ahí hay cuatro. Fíjense que simplemente con cambiar, y aquí yo puedo usar un hash. Ok. Con esto entonces voy a ir finalizando esta primera sesión. En la segunda sesión continuamos conociendo las herramientas que nos faltan, no son muchas, eh, para empezar a trabajar en otras figuras. Ok, no, creo que nos queda todavía un poco más de tiempo, sí. Nos quedan unos 10 minutos, vamos a aprovechar estos 10 minutos para finalizar lo que nos falta y en la siguiente sesión empezar ya a dibujar otros elementos. Aquí, bueno, ya vimos array, me falta array path. En el caso de array path, primero hay que crear una ruta. Vamos a crear un spin line como ruta de nuestro path. Le voy a poner un círculo aquí al final. Le digo array path, selecciono el objeto, enter, y ahora me dice que seleccione el path o la curva. Selecciono acá, y como ven, él me reparte a lo largo del elemento o del path una cantidad de copias de la circunferencia. En este caso, puedo definir la distancia entre puntos, vamos a ponerle a 10, la cantidad, ponerle 3, fíjense cómo cambia la cosa. Voy a dejarlo en 1, aquí vamos a ponerle 10. Aquí yo también puedo controlarlo, fíjense. Allí está. Fíjense cómo los círculos se mantienen conectados al pad. Y si yo extiendo, entonces él extiende también. Al igual que en otro caso, también puedo editar la fuente.
Ahí está. También puedo jugar mucho con la dirección. Dependiendo de la distribución, si quiero que sea por división o por distancia. Si le digo por distancia, le puedo decir qué distancia quiero que tenga esto aquí. Si le digo por división, bueno, me divide la cantidad por la distancia. Ok. Aquí, bueno, tengo la herramienta, ya vimos estos tres herramientas. Aquí tengo una herramienta para borrar. Yo puedo seleccionar, simplemente selecciono, botón derecho y puedo borrar lo que sea. Esta, descomponer. En AutoCAD tenemos herramientas o elementos compuestos. Entre esos elementos compuestos está el mismo array que estamos trabajando, la polilínea también. Voy a dibujar una polilínea acá para que veamos algo. Y hay otro elemento que no hemos visto hasta ahorita y todavía no lo vamos a ver, como los bloques también que se pueden ver afectados por este array. Si voy a la polilínea, fíjense que la polilínea es una línea continua. ¿Qué pasa si yo necesito un segmento de esta polilínea? Bueno, yo le digo, la puedo descomponer, selecciono el objeto y se vuelve en líneas independientes. O sea que yo la polilínea la puedo convertir en línea. Ok, ahora, yo puedo convertir líneas en polilíneas. Es una pregunta que siempre hacen eh, en muchos de los cursos. Sí se puede. Dentro de la herramienta de modificación, en este menú desplegable que está acá, tenemos una herramienta que se llama Join, que permite crear o convertir en una sola línea en una polilínea varias líneas. Entonces seleccionar, por supuesto, esas líneas se tienen que tocar en sus vértices y ahora es una polilínea nuevamente. ¿Qué pasa si yo le aplico un descomponer a un array? Selecciono, descompongo, ahora se vuelven elementos individuales. Pero a esta vez sí no hay manera de regresar a convertirlo nuevamente en un array. No hay manera, a menos que devuelva el cambio, pero no es la idea. O sea que si yo agarro un array, fíjense que este es un arreglo completo, y lo descompongo, se convierte en elementos independientes todos los componentes del array. No hay manera de volverlo a asociar.
OK. Con esto voy a ir finalizando entonces esta sesión. Y nos conectamos en la sesión 2 para ver las herramientas que nos faltan y su aplicación. Voy a finalizar.